Cordiales saludos, queridos amigos. Hoy vamos a hablar el tema sobre el pan de la proposición que habla Éxodo capítulo 25, versículo 23. Conozcamos qué significa dentro del tabernáculo esa mesa preciosa bañada en oro y esos panes que estaban ahí. Vamos a ver. Dice así: harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de 1 codo y medio. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y la cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará. ¿Qué es libar? Ya te voy a decir qué es libar. De oro fino lo harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Bien, ¿qué es libar? ¿Por qué dice libar? Harás libación, dice, por ejemplo. Libar o libación significa poner sobre la ofrenda, el sacrificio, líquidos, que puede ser leche, puede ser vino, puede ser alguna acción como una ofrenda floral que cae sobre el becerrito, sobre el pan, sobre una ofrenda solemne para Dios. Entonces le ponían una agua, le ponían el aceite, le ponían el vino o le ponían la leche. Así, le regaban. Por ejemplo, aquí tengo alcohol, ¿no? Libar es así, ¿ves? Ponerle a la ofrenda eso, como ofrenda. ¿Ok? Bien. Conozcamos entonces, aquí está el mapa. Podemos ver claramente que estamos en el lugar santo. Aquí, en esta punta, donde está la flecha. Y tiene un significado muy importante porque antes de entrar al lugar santísimo que está este cuadrito pequeño de acá, se entra al lugar santo y encontrarse con el candelero, con el pan y con el incienso, tiene un significado increíble. Increíble con respecto a la salvación de la gente. Aquí está. Observe bien el mapa donde vamos a estudiar. Aquí estaba la mesa. No olviden que aquí estaba el lavatorio y acá estaba el altar de bronce donde sacrificaban los animales. Y acá está la puerta. Aquí está más claro y bien definido. Algo sagrado. Algo sagradísimo. La mesa para el pan de la proposición. La mesa para el pan de la proposición estaba construida de madera de acacia recubierta de oro. Tenía un marco de moldura de oro en el borde, ancha como la mano de un hombre. Tenía anillos de oro en las 4 patas para colocar las varas para transportarla. Las varas eran de madera de acacia recubierta en oro. También tenemos aquí que eran de oro puro los platos, las cucharas, los cubiertos, los jarros, los tazones. ¿Te acuerdas que Nabucodonosor se llevó todos estos utensilios que eran de la casa del Señor? Eran estos, dedicados para el tabernáculo, y se los llevó cuando se llevó cautivo al pueblo de Israel hacia Babilonia, y con estos cubiertos servían a sus dioses. Y ahí fue cuando Dios apareció con el dedo en la frente, perdón, en la pared, y dijo: ¿hasta qué llegaste? ¿Hasta qué llegó tu reino? Por haber profanado los utensilios del Señor.
La medida de la mesa para el pan de la proposición, aquí está, para que usted lo observe, pequeño, no son como las mesas grandes, pero suficiente para traer un significado increíble. Vamos a ver. Sobre esta mesa los sacerdotes colocaban 12 tortas de pan, 6 en 2 montones, hechas de flor de harina. Nota, 6 y 6. Ahí está el versículo para que lo lean. En el altar, junto al pan, se coloca o se colocaba el vino. Nota que el vino simboliza algo muy especial en la Biblia. Estos panes representan o representaban las 12 tribus de Israel. La mesa con los panes era un recordatorio continuo del pacto eterno entre Dios y los hijos de Israel. Cada día de reposo, mira lo que dice, cada día, o sea, todos los sábados se reemplazaba el pan por pan fresco en memoria de la provisión divina del alimento. Y los sacerdotes consumían ese pan. Al lugar santo sí se entraba constantemente, pero al lugar santísimo solamente una vez al año. Una vez al año entraban a ese lugar, pero acá sí entraban constantemente porque tenían que poner el aceite, eso era continuo. El quemar el incienso era continuo, 2 veces al día tenían que estar ahí. Y el pan pues lo cambiaban una vez a la semana. Y con eso nos está demostrando que nosotros tenemos que estar en continuo alimento. Cuando dice el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, está representando que hoy necesitamos alimentarnos. Un creyente que no se alimenta del pan de Dios, no creo que esté bien formado como hijo de Dios. No podría ser. Es como un niño malnutrido, mal alimentado, tendrá decrecimiento, malformación, será chiquito, le faltará mucho porque no tendrá los nutrientes adecuados que necesita su cuerpo. Lo mismo pasa acá. Si nosotros no tenemos este pan, ¿qué va a pasar? ¿Por qué dice aquí? Cada día de reposo se reemplazaba el pan. ¿Por qué? Porque por lo menos una vez por semana necesitamos alimentarnos. Por lo menos una vez por semana. Por eso en el mandamiento dice, 6 días trabajarás y en el 7º reposarás. Porque tienes que alimentarte del pan de Dios. Jesús es el pan de vida y su muerte y su resurrección otorgan la vida eterna a los creyentes. Jesús dijo que los que creen en él jamás volverán a tener hambre ni sed espiritual. La noche en que fue traicionado, Jesús le dijo a sus discípulos que debían recordar su sacrificio cada vez que comieran pan y bebieran de la copa. Porque el pan representa su cuerpo. No es el cuerpo, representa su cuerpo. En otras palabras, estamos hablando de la salvación. Jesús dijo que su pan, que su cuerpo es el pan del cielo, que da vida eterna a los creyentes. ¿Ok? Bien, vamos ahora a trabajar el incensario. Perdón, vamos a... Me pasé el significado, disculpe. ¿Qué representan los panes? Vamos a ver. ¿Qué representan los panes? Hemos dejado el atrio terrenal y estamos ahora en el lugar santo. Son un tipo de la palabra de Dios como nuestra comida espiritual. La mesa fue puesta al lado norte opuesto al caldero. Se entiende que no podemos comer si primero no tenemos luz. Es decir, hay gente que desperdicia este pan.
Lo que dice la Biblia, no le tires las perlas a los cerdos. Es exactamente esto. Segundo los Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio. Porque la palabra de la cruz es locura para ellos. Tú le puedes predicar a una persona que no está iluminada por el candelero y créeme, por más que tú le hables bonito, hasta llores dándole consejo, no va a recibir la palabra porque no está iluminada la persona. Por eso, para entrar al lado derecho, donde está la mesa, teníamos que pasar por el candelero. Y el candelero iluminaba a la persona y podría participar entonces del pan. Mientras una persona no sea ministrada por el Espíritu Santo, no podrá venir a Cristo. Por eso dice la Biblia que Él convencerá, el candelero, el Espíritu Santo, el fuego, Él convencerá ¿de qué? De justicia. A ver, de pecado, de justicia y de juicio. Él convencerá. Por eso, nosotros lo único que tenemos que esperar es que la gente abra su corazón a Dios. No se lo dejemos a Dios, porque Dios no lo va a tomar. Porque a veces oramos como que creemos que Dios está encargado del asunto. Mientras la persona siga dura en su corazón, Dios no hace nada. Dios no mueve un dedo. Las personas son las que tienen que venir donde Dios. No Dios donde ellos. Es ellos que tienen que venir. El hijo pródigo, cuando volvió a la casa del padre, él regresó. Él se fue y él regresó. Ahora queremos que Dios lo toque, que Dios lo ministre, que Dios lo salve, que Dios no sé qué, que Dios no sé cuánto, y que Dios para arriba, Dios para abajo. Y meten a Dios en todo y ya se ha convertido esto en una muletilla. Las personas, si no tienen necesidad de Dios, nunca lo buscarán. Y la única manera de que dejen de estas cosas, estas durezas, es que dejen el orgullo. No se trata de que tengan revelación. La salvación no es por sentimiento, no es porque aún no siento, quiero ser salvo, pero ora por mí, aún no siento nada. No, si la gente sabe que está condenada, si está condenada, se está yendo al infierno y quiere que Dios lo toque. Dicen, así dicen, es que aún no siento. ¿Caso que tienes que sentir? ¿Dónde dice en la Biblia que tienes que sentir para entregarte al Señor? No tienes que sentir nada. Porque la salvación es una necesidad obligatoria. Y la persona que endurece, o sea, rehúsa aceptar a Cristo, dice que le viene la condenación. El pan de la proposición es un tipo de Cristo y el pan de vida que alimenta al sacerdote creyente, es decir, al cristiano. No olvide que ese pan no se perdía. Hoy vemos gente que deja ese pan y no se alimenta y está por cosas extrañas, alimentándose en cosas raras. Se está estudiando psicología, estudiando coaching, estudiando motivación, estudiando emprendimiento, estudiando no sé qué vaina. Y está dejando la parte espiritual, la palabra, la revelación. Y eso no es estudio. Esto es una intimidad tú y Dios. Es un alimento. No tienes que leer un diccionario grandote para alimentarte de ese pan. Claro que hay que estudiar, tú puedes estudiar, ¿no? No hay problema, ahorita estás estudiando. Pero lo que va a alimentar tu vida es tu necesidad de ese pan. Esa hambre de él. Así que cuidado con los fuegos extraños. Cuidado con hacer cosas extrañas para tener esa comunión con Dios. Hoy ponemos hasta humo en el altar para traer a Dios. Ponemos luces psicodélicas, ponemos unas pantallas, mientras más colores, mientras un poco de cosas raras ahí. ¿Y presencia? Nada. No hay nada de presencia. El maná representa a Cristo como el dador de la vida.
El maná de la proposición representa a Cristo como el sustentador de la vida. Cristo es el grano de trigo, Juan 12:24. Desmenuzado en el molino del sufrimiento, Juan 12:27. Sometido al trigo al juicio. Qué lindo, ¿no? Que este pan de la proposición entonces representa nada más y nada menos que a Cristo. Los panes son un tipo de la palabra de Dios como nuestra comida espiritual que nos nutre para ser vigorosos en la fe. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. Si tú no escuchas la palabra, es difícil que tengas fe. Hay sanidad en la palabra, hay sabiduría en la palabra, las palabras son guardadas, nos guarda del pecado, la palabra es poderosa, la palabra santifica, la palabra es fuente de toda energía, vida, salud y fuerza, porque ella es el pan de vida. Mejor dicho, es todo. Otra vez vuelvo a decir, Cristo es la palabra. Dios, aquí está. Dejar la palabra a un lado es dejar a Cristo a un lado. Significados. Habían 12 panes. ¿Ok? 12 panes. Representan las necesidades del pueblo. Los panes eran cambiados cada día de reposo. El pan de Dios siempre, que tiene que ser fresco. O sea, mira, hay gente que vive de las glorias pasadas. Todavía viven de testimonios que le pasó hace 40 años. Cada día tú tienes que renovarte. Cada día tienes que buscar algo nuevo de parte de Dios. Nota lo que dice aquí. Los panes fueron comidos por el sacerdote. ¿Dónde? Dentro, no afuera. En el lugar santo. Nosotros como sacerdotes de Dios Altísimo conocemos la palabra de Dios. ¿Dónde? En los cultos. Y nos da fuerza espiritual. Es decir, no puede decir, no, Dios está donde quiere, Jehová mi pastor, nada me faltará, así que yo me alimento en mi casa, yo oro en mi casa, yo escucho música en mi casa. Hazlo todos los días, eso es bueno. Pero tú tienes que tener un lugar donde alimentarte. Tienes que tener un lugar donde alimentarte. Y eso dice la Biblia. Hebreos 12:25 dice, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pablo dice que predicaba en las sinagogas. Cristo predicaba en el templo. Así que creamos la cultura de ir a la casa de Dios. A veces nos queremos acostumbrar al online. Desde que vino la pandemia, ahora todos quieren online. Y está bien para hacer cursos, talleres, pero para ir a adorar a Dios, recibir un alimento, un consuelo, una exhortación, una palabra de vida, necesitas congregarte. Aquí lo dice, los panes fueron comidos por el sacerdote dentro, en el lugar santo. Para poder participar de la mesa es menester ser salvo y tener esta seguridad. Claro. Una persona que no es salva, siento lo escuchar palabra y va a ver que no entiende ni fu ni fa. Andar en Cristo y en separación del mundo. Por supuesto, es que es un alimento para hijos. Andar en santidad de vida, claro, si no la palabra no afecta. Ser sano en la doctrina, de nada sirve estar alimentado y estás errado. Ahora vamos a hablar sobre el altar de incienso. Este de aquí. Está claro hasta aquí, ¿no? Ya hemos hablado del candelero y la mesa de proposición. Ahora hablemos de este altar que es diferente al de afuera, donde estaban los sacrificios. Este altar es solamente para incienso. Este altar era especial, exclusivo, para aromatizar el tabernáculo. El altar de incienso era de madera de acacia, bañada en oro, y estaba delante del velo en el lugar santísimo. Vamos a ver el velo aquí. Este es el velo, mira. Y atrás del velo estaba el lugar santísimo. Ahí está la presencia que sube, ¿sí ves?
En cada una de las 4 esquinas tenía un cuerno de una sola pieza, un cuerno de un animal. La parte superior, los costados y los cuernos estaban recubiertos de oro con una cornisa o moldura en el borde. El altar del incienso tenía anillos a los lados para pasar las varas de transporte, porque ellos tenían que llevarlo a todos lados. Cuando ya Dios le decía, vámonos, todo el mundo tenía que alzar esas cortinas, esas maderas y llevárselas al siguiente campamento. Era un trabajo de los levitas. Los levitas eran los encargados de hacer todo este proceso. El altar de incienso tenía un codo de largo, o sea, 46 centímetros, un codo de ancho, 2 codos de alto, o 92 centímetros, casi 1 metro. Así, más alto que ancho. Aquí están los cuernos, y aquí están las varillas, donde aquí va el levita, acá está otro levita, entre 4 llevaban el altar de incienso. Aquí habían unas brasas continuas. Estas brasas nunca tenían que apagarse. Nunca. Constantemente, con las herramientas de bronce, el sacerdote tenía que cambiar esas cenizas y volver a poner carbón para incendiar o quemar las especies aromáticas que Dios había ordenado 2 veces al día. El sumo sacerdote quemaba incienso en este altar las mañanas y las tardes. El fuego para el incienso provenía del altar de bronce del atrio exterior, donde quemaban los animales. Ahí traían las brasas y las ponían en el otro altar. El Señor exigía un incienso dulce especial, una mezcla de especias que se usaban solo en el tabernáculo. Éxodo 30, vamos a leer Éxodo 30, 35. Éxodo capítulo 30, verso 35. Y harás de ello el incienso un perfume, según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este, para óleo, será cortado de entre su pueblo. Y que lo que es de Dios se respeta, lo que es de Dios es sagrado. Y a veces nosotros tenemos las cosas del Señor así, a la ligera. Y no se dan cuenta que cada cosa es dedicada para el Señor, aunque son cosas materiales, pero tienen que ser sagradas y consagradas. Una guitarra, una batería, todas esas cosas son del Señor. Y hay que darles un buen mantenimiento. Hay que usarlas correctamente con respeto. El sacerdote corría peligro de muerte si se quemaba otra clase de incienso. Hasta él se podía morir si se equivocaba. Una vez al año, el día de la expiación, se derramaba sobre los cuernos la sangre de la ofrenda por el pecado. Una vez al año se hacía eso. El incienso, y asciende en forma de humo, representa una imagen de nuestras oraciones que se eleva al cielo. Salmo 141, 1, 2. Leamos. De ahí entonces podemos decir que las oraciones son como un incienso fragante. Un olor fragante. Dice Pablo que somos olor fragante para Cristo. Dice, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare.
Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Bien, vamos a seguir entonces. Aquí está el altar de incienso. Bonito, ¿no? Jesús se apartaba con frecuencia a orar. Porque no olvide que el incienso representa las oraciones. Eso dice Apocalipsis 5 y 5:8 y 8:3. Cuando tú no oras, no estás ofreciendo incienso y estás desconectando el modelo de Dios. No olvides que el tabernáculo es un modelo. Por algo tiene que estar continuo, ardiendo. Nosotros tenemos que orar, tener no un ratito de oración, sino un estilo de vida de oración, una constante comunicación con Dios. Y orar no es que tú le hables, es que Dios te habla. Porque a veces queremos orar, Señor, Señor, bendice, bendice, Señor, 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 y hablamos, amén. También orar es que Dios te habla. Y nunca escuchamos a Dios. Jesús enseñó a sus discípulos cómo orar. ¿Por qué lo enseñó? Porque es importante. Se le indica a los creyentes en Jesús que oren en todo momento. Ahí está el incienso del modelo del tabernáculo. La Biblia promete a los creyentes en Jesús que la oración con acción de gracias traerá la paz de Dios y que su mente y su corazón serán protegidos. Bien, ahora vamos a trabajar el velo. Mira el velo aquí. Vamos a leer Éxodo 26. Busquen Éxodo capítulo 26. Éxodo capítulo 26. Verso 31. También harás un velo azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Aquí está el querubín. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Sus capiteles de oro sobre basas de plata. Aquí están las basas. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí el velo adentro del arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Bien, quedémonos ahí. Este velo es de suma importancia porque este velo es la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pero el lugar santísimo es el trono de Dios. Es donde está Dios. El arca está detrás de ese velo. Pero este velo, ¿sabes qué es? Es increíble. Mira este velo. Su ubicación estaba muy cerca al lugar santísimo. Solo el velo lo separaba. En nuestra adoración estamos muy cerca al lugar de reunión con Dios en nuestra vida espiritual. Ajá, mira, aquí al ladito del velo, ¿qué está? El pan de la propiciación, la palabra. Al lado izquierdo, el Espíritu Santo que nos ilumina. El incienso, nuestra oración, nuestra devoción. Ahí al ladito del velo. Quitamos el velo, ahí está el trono de Dios. El incienso. La oración fue un tipo de Cristo en oración como medio de acceso al Padre. El incienso fue un incienso perpetuo ante el Señor. Fue ofrecido cada mañana y cada noche. Y nos enseña que la oración y alabanza deben ser ofrecidas perpetuamente. Representan la oración de los santos. ¿Ok?
Bien. Entonces, trabajemos el velo. Este velo tiene un significado importante. Mira, estaba tejido de azul, púrpura, carmesí. Nota que el azul representa lo celestial, la púrpura el reino y el carmesí la sangre, que tienen que ver con Cristo las tres cosas. El velo colgaba de 4 columnas de madera de acacia recubiertas de oro. No olvides que el oro, cuando nombra en el tabernáculo, se refiere a la deidad del Señor, que Él es Señor, Dios Todopoderoso. El velo pendía de 4 capiteles de oro con basas de plata. El velo no estaba dividido en medio. O sea que no era como cosido, era una sola tela. Para ingresar el sumo sacerdote debía rodearlo. ¿Cuándo ingresaba el sacerdote? Una vez al año. Una vez al año, nada más. 10 codos de largo. O sea, 4.60. De largo y de ancho. Era cuadrado. El velo dividía el lugar santo del lugar santísimo. Como te dije anteriormente. El velo establecía una barrera entre Dios y el hombre. En otras palabras, ese velo lo separaba. Israel nunca en la vida tenía que entrar el sumo sacerdote una vez al año. ¿Te imaginas la distancia que había entre Dios y el hombre? Por eso dice, por ejemplo, en Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades hicieron división entre Dios y el pueblo. Así que no podía entrar nadie al lugar santo. El sacerdote una vez al año. Ahí está. Eso lo dice Hebreos 9:7. Leamos Hebreos capítulo 9, verso 7. Hebreos 9:7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Cuando Jesús murió en la cruz, cuando Él murió, en ese momento que Él dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, dice que hubo un terremoto. Las piedras se partían, las peñas se partían y los pecadores decían y se golpeaban el pecho y decían, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó ahí? Quiero que lea Mateo 27:51. Cuando Él murió, pasó algo. Vamos a ver. Mateo 27:51. Dice, vamos a leer desde el versículo 49. Mas los otros decían, deja, veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí, mira, he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Pero notemos ahí, el velo se rompió. ¿Por qué se rompió el velo? A ver, conecten eso. Cristo muere, Él dice, consumado es. Entregue su espíritu, falleció. Ahora se consumó la obra. La humanidad pecadora hoy puede ser salvo y tener acceso al lugar santísimo directamente a Dios, porque el pecado fue expiado en la cruz por el Cordero de Dios. Entonces, cuando eso sucedió, el velo
se rasgó. ¿Quién rasgó ese velo? ¿Quién rasgó ese velo? El sacrificio de la cruz. En otras palabras, ya no hay impedimento para que tú te acerques a Dios. El velo partido simboliza la posibilidad que tiene cada creyente, y no solo el sumo sacerdote, de acercarse a Dios una vez al año. Como lo decía el sumo sacerdote, ahora, como el velo ya no está, el velo se rompió, ahora tenemos acceso al trono de la gracia. Gracias a Jesús, el pecado ya no separa de Dios a los creyentes. La Biblia dice que el cuerpo de Jesús es la cortina, o sea que este velo representa el cuerpo de Cristo, o el velo por el cual nos acercamos a Dios. Gracias a Jesús y al sacrificio realizado, todos podemos ingresar al lugar santísimo. Leamos Hebreos 10:19. Hebreos capítulo 10, versículo 19, para comprobarlo. Esta parte me encanta. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura, que es la palabra. Increíble, ¿no? Y el velo se rompió. Y no lo hizo el sacerdote, no lo hizo el hombre. Dios lo rompió. ¿Por qué tiene que romperse una tela? Si era un terremoto, eso tú tranquilamente lo hubiera tumbado, ¿no? Se cayó, ¿no? Dios mío agarró ese velo y lo rompió. ¿Por qué? Porque mi hijo acaba de morir en la cruz y hoy la salvación está disponible para toda la humanidad y tienen acceso directo al trono de la gracia. Este lindo velo que nos describe el texto anterior separó el lugar santísimo del lugar santo, como le dije. La palabra velo en hebreo significa paroquet, que quiere decir separar, marcando una línea divisoria entre dos lugares. El velo es uno de los tipos más hermosos y claros de la persona del Señor Jesucristo. Como el velo escondió la presencia o gloria de Dios en el tabernáculo, así la carne de Cristo escondió la gloria de Dios. Cristo era Dios en carne. Aquí están los versículos. El velo encerró a Dios. Antiguamente había una separación, significando que su santidad no podía mezclarse con el pecado. Nadie con defecto físico podría pasar detrás del velo. Vamos a leer Levítico 21:16 rápidamente. Busque Levítico capítulo 1, versículo 16. Aquí te voy a describir qué significa esto. Dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes, por sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo, mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo mayugado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él,
no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. ¿Qué significa esto? Esto representa el pecado. Es que cuando una persona está en el pecado, está lejos de Dios y no puede ministrar. Pero ahora, gracias al velo, esos pecados que están representados aquí espiritualmente fueron eliminados. Ahora, mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, tú eres santificado por Él para siempre. O sea, Él te ve, increíble lo que es la salvación, ¿no? Él te ve santo, santo, totalmente santo. Santo, súper santo. ¿Por qué? Porque te ve tal cual es Cristo. Porque Él te ve a través de Cristo. No olvides que el velo se rompió. Se rompió porque Cristo está en la cruz, que murió por nuestros pecados. Pasados, presentes y futuros. Tú eres santo. 1 Corintios 1:2 dice que tú eres santo. Santos no son los que están en los altares. Esos son palos. No son los beatificados. Santos son los que tienen a Cristo en su corazón. Cuando Cristo expiró en la cruz, el velo fue rasgado por una mano invisible, lo que yo te dije. Fue la mano de Dios. Mostrándose de esta manera que aquel velo interior en el tabernáculo es un tipo del cuerpo de Cristo. El rompimiento del velo era un tipo de Cristo. Significa que un camino nuevo y vivo se había abierto hacia la presencia de Dios para todos los creyentes en Cristo, no siendo ya necesario otro sacrificio, ahí está, mira, y sacerdocio, excepto el de Cristo. Significó el fin de la ley para la justicia, o sea que ya no tienes que sujetarte a una ley, sino a una gracia. El nuevo método para justificar al pecador es por su nombre, ya no hay que sacrificar animales. Poner un santo o un pecador bajo la ley es desvirtuar la obra de Cristo y es un evangelio pervertido, dice Gálatas 1:6. El velo rasgado quitó toda clase social o distinción de razas en cuanto a la salvación. ¿Ok? Para el día de mañana vamos a hablar sobre el lugar santísimo. Ese sí que me encanta, ¿no? Vamos a hablar mira, este de aquí, el lugar santísimo. ¿Sí? Este de aquí. Esto va a ser para el día de mañana. La última clase y terminamos con la ayuda del Señor. ¿Ok?